Yo, que enseño antropología, siempre digo que el trabajo de campo es el núcleo duro de la antropología, o sea, ese es el centro álgido desde el que se puede construir la antropología, ¿no? No me imagino qué tipo de antropología se pudiera hacer si no fuera a través del trabajo de campo, ¿eh? Quizás derivaríamos o nos convertiríamos en filósofos, ¿eh? El trabajo de campo es básico en la antropología y es algo que los distingue un poco de otras ciencias sociales. A veces no tanto los temas que se tratan, sino justamente la metodología en que se utiliza para analizar esos temas. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que tenemos que esforzarnos por hacer trabajo de campo. Se está haciendo difícil, ciertamente, pero sí creo que es importante porque es una fuente empírica muy fundamental de lo que hacemos. No somos solamente teóricos, sino realmente tenemos que observar o escuchar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y necesitamos el trabajo de campo. Ahora, ¿qué es? Bueno, pues es el momento, el espacio, la experiencia en la cual uno se acerca directamente a conocer una situación sin intermediarios. Digamos, el ver los hechos sociales y el convivir con la gente, digamos, en procesos largos, en periodos largos, esto que permiten una mejor compenetración y empatía con la gente. Tengo pues ya más de 30 años como profesional. Comencé a trabajar en Guerrero, me acuerdo, se me quedó muy grabado esa experiencia porque trabajé con Felipe Pardinas en lo que fue la primera escuela de antropología social de la Ibero. Y me acuerdo que me impresionó mucho, era yo un estudiante, que me hicieran firmar un seguro de vida para ir a Guerrero. Y resulta que se firmaba ese seguro de vida porque estaba la guerrilla de Lucio Cabañas activa. Bueno, todos los años, en la época de verano, es el periodo en el cual los estudiantes hacen sus trabajos de campo, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Bueno, por muchos años, por más de 20 años, nosotros hicimos, no solo ahí, pero
buena medida hacíamos trabajo de campo en la Sierra Tarahumara, llegando a sitios bastante inaccesibles, ¿no? Nunca tuvimos problemas y por supuesto que sí estaba ahí la presencia del narcotráfico. Vimos desde hace mucho tiempo sembradíos de amapola y de marihuana, etc., ¿no? Pero yo creo que en aquellos años había un cierto código, diríamos, de honor entre la gente que estaba metido en esas cosas. Tú no te metías con ellos y ellos te respetaban, ¿no? Y punto, ¿no? Y nunca tuvimos ningún problema. Ahora estamos viviendo una situación muy diferente, de violencia generalizada, de enfrentamiento de cárteles, por ejemplo, de penetración, digamos, del consumo de droga en las comunidades indígenas de manera muy llamativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otro contexto muy diferente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en la industria maquiladora y era estudiante y tenía poco dinero, pues hacía los transcursos de viaje del Distrito Federal a Ciudad Juárez en autobús y iba yo sola. Entonces, durante el camino iba conociendo muchas historias de las personas y pues me daba cuenta que eran casi todas contrabandistas al menoreo, ¿no? Eran fayuqueros. Y después a veces tenemos que hacer muchas paradas del ejército, en donde el ejército iba quitándole dinero a la gente. Y pues iba yo sola, era jovencita y llegaba a hoteles que según yo consideraba que eran muy baratos y después me daba cuenta que eran hoteles de paso. Entonces siempre había como esa vulnerabilidad del no saber. No me hacía acompañar de un equipo, no tenía contactos de referencia con quienes reportarme. Entonces hay cosas que voy aprendiendo durante el tiempo, pero que sí me pusieron en vulnerabilidad, ¿no? Y ahora digo, bueno, ¿cómo hice eso? Ya había yo estado en asambleas donde había judiciales durante las asambleas campesinas, pero nunca había habido violencia, pues estaba latente, había la posibilidad, pero no había violencia. Ahora la cosa ha cambiado. En Tanaco, un lugar donde trabajé muchos años, había un aserradero comunal y este aserradero comunal daba trabajo a todos los jóvenes. Resulta que los jóvenes se quedaron sin trabajo y ahora se dedican a la tala ilegal nocturna. Salen en camionetas de 3/4 de tonelada, recorren toda la sierra, tumbando árboles en la oscuridad. Y esto lo hacen porque hay un tráfico ilegal, no de drogas, sino de madera, para alimentar a la industria mueblera. El asunto está en que estos jóvenes están armados y se han enfrentado con el ejército. Ya hubo choques ahí con el ejército. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que te paren en una carretera, que te asalten, que te secuestren, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Hay particularmente ciertas zonas de la sierra donde francamente es imposible trabajar. No quiero decirte más que, por ejemplo, los habitantes de esos pueblos en algunos sitios huyeron y se fueron a esconder a las cuevas porque llegan ahí los grupos los grupos de narcotráfico, etcétera, y tienen sus enfrentamientos, entonces antes les dan pitazo y desaparecen. Pues cuando yo hacía entrevistas en las empresas maquiladoras, me mandaban a los guardias de seguridad y me quitaban las entrevistas, me obligaban a borrar las fotografías, yo tenía que acelerar el paso, ya después cuando iba en el automóvil me seguían hasta que me sacaban del parque industrial, ¿no? Entonces, siendo pues zonas que no eran propiamente privadas, eran federales, ¿no? Y sí, esa parte sí me daba miedo. Y las entrevistadas pues ya no me querían dar después entrevistas porque sentían que iban a ser identificadas y yo también tenía que pensar en no ponerlas en una situación de pérdida de trabajo, ¿no? De las cosas que recuerdo de zozobra, de estar en medio de un conflicto, pues son la división de la localidad en dos, ¿sí? Y bueno, al paso del tiempo supimos que unos eran zapatistas y los otros no lo eran, ¿verdad? Por ahí del 15, 20 de diciembre de 93 vimos toda una columna de burros cargando, de mulas, vamos, de bestias de carga, con la cosecha colectiva que habían hecho y que estaban almacenando, estaban en los preparativos, ¿no? Y preguntamos qué pasaba y pues ya ahí nos dijeron que se estaban preparando para hacer guerra, ¿verdad? Ya no nos podíamos engañar, vamos, ya era algo evidente que había un conflicto. Llegamos a
a Nuevo Sabanilla. Ahí conocíamos al hijo de Francisco López, un líder muy importante de la ARIC, y había sido el presidente de la ARIC, pero también había sido zapatista. Y bueno, pues ahí pedimos hablar con las autoridades, muy tarde ya los pudimos ver, y nos dijeron que no podíamos estar ahí, que nos teníamos que ir a otro día, ¿no? La Sierra de Chihuahua es desde hace mucho tiempo uno de los sitios, sobre todo lo que se llama el Triángulo Dorado, que es un triángulo en el cual se incluyen ciertas poblaciones de Chihuahua, de Sinaloa y de Durango. Es tradicionalmente una zona de mucha violencia, ¿sí? Tradicionalmente de mucha violencia, que tiene que ver, incluso si nos vamos atrás, tiene que ver, o sea, sus registros más antiguos son las rebeliones indígenas de la época de la colonia, el bandolerismo de finales del siglo XIX, los levantamientos de la época de la Revolución, ahí es donde empiezan los levantamientos de la Revolución, y después tiene que ver esto también con digamos, con la aparición de la guerrilla en los años 60, y hoy aparece el narcotráfico. O sea, es una secuencia es una tierra de marginalidad y de violencia que tiene mucho que ver también con las culturas propias. De hecho, yo cuando inicié mis estudios de maestría tenía intención de estudiar un teórico de la violencia, que es Carl Schmitt, un alemán, que cuando finalmente entré a la maestría me dijeron que podía estudiar ahí, pero tenía que cambiar de tema. Y estuve pensando un tiempo estudiar la guerrilla urbana en México. Y en esa coyuntura fue que estalló la violencia política en Michoacán y Guerrero, y entonces comencé a trabajar el tema este. Pues hice trabajo de campo en una cárcel de la Tarahumara, donde hay indígenas y mestizos. Y por ejemplo, en el mundo mestizo, quizás al viejo estilo español, hay el principio muy arraigado de que la justicia se aplica y se toma por cuenta de uno, que uno tiene derecho a vengarse. Entonces, cuando uno entrevista a la gente, dice, bueno, mire, yo estoy aquí por esto, por esto, por esto, pero eso es lo que yo estoy pagando al Estado por el delito que cometí, pero con la sociedad todavía no acabo. O sea, con la gente que yo me vengué, yo tomé justicia por mi mano, porque es la manera como nosotros procedemos. Entonces, esa manera de entender la justicia no se ha quitado. La gente tiene, y yo veo en las experiencias actuales de la violencia cómo se reintegran muchas de esas concepciones de la violencia. La gente, tú tienes derecho a tomar la justicia por tu mano. La justicia que aplica el Estado es asunto del Estado, pero tú tienes tus derechos, ¿sí? En Chiapas el conflicto agrario y el religioso han generado ya violencia, y yo creo que tiene que ver con un Estado autoritario que quiere mediante la fuerza resolver las cosas. Ahí podemos hacer un recuento de matanzas en Golonchán, en la Nueva Providencia, en la Selva Lacandona, en Venustiano Carranza, la más reciente en Chincultic, de hace 2 años, ¿no? Por ahí, ¿no? De un grupo que dijo, bueno, pues Chincultic es nuestro, somos mayas, ¿no? Que nos den parte nosotros debemos cobrar el ingreso a la zona arqueológica, o en las lagunas de Montebello, ¿no? Taparon ahí, tomaron la entrada para cobrar ellos, ¿no? Mandaron a la policía
y pues mal entrenada o mal dirigida o quién sabe qué, hubo muertos, ¿no? Yo creo que la violencia que estamos viviendo en la actualidad es una nueva forma de violencia y violencia intrafamiliar y otro tipo de violencia, violencia contra las mujeres, desde luego ha habido desde hace muchos años. Pero sí, creo que no es algo nuevo, sin embargo, creo que las características de la violencia actual sí nos están indicando que hay elementos nuevos muy dramáticos que son distintos a las formas de violencia que existían antes, ¿no? Vivimos la violencia no solo en el trabajo de campo, sino en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, el trabajo de campo es una porción de esa experiencia, pero la vida cotidiana, mira, yo quiero decirte que yo iba por los sonidos, yo te puedo distinguir cuando suena una pistola, un R-15 o una K-47, sin verlos, solo por los sonidos. ¿Por qué? Porque vivo en una ciudad donde continuamente estamos oyendo balaceras. En Monterrey hemos tenido unos episodios violentos en finales del 2006, inicio del 2007, con una serie de balaceras que se desataron en la ciudad, pero que más bien se veían como, uno lo veía así, pues no se imaginaba, como que le convenía imaginarse que eran unos arreglos de cuentas, ¿no? Más o menos. Pero realmente empezamos a sentir muchísima presión al final del año 2009, cuando ya nos llegaban muchas historias de lo que estaba sucediendo en Reynosa, particularmente. Ya sabíamos bastante de Nuevo Laredo, pero historias ya cada vez como más cercanas, ¿no? De que la expareja de fulana, ya la agarraron los zetas y lo estuvieron torturando al lado de gente que terminaron matando, y ahí había cuerpos destazados. En enero de 2010 realmente ya sentimos que el cerco se iba acercando cada vez más, ¿no? Ya en el mes de febrero empezamos a ver que los eventos que sucedían en Reynosa ya iban como bajando, ¿no? De norte a sur poco a poquito. Y en el mes de marzo claramente vimos que ya empezaba a suceder en la carretera, al kilómetro 100, ya hubo una balacera enorme, ¿no? Entre el ejército y sicarios de los Zetas, ¿no? Ahí cerca de donde yo vivo hay un sitio que le llaman el Crucero de la Muerte, porque han matado tanta gente ahí que ya la gente le cambió de nombre, ¿sí? Entonces, no es solo el campo, sino en general las condiciones de vida, ¿no? De pronto la frontera se acercó y nos rebasó, nos atravesó, nos cruzó, ¿no? A partir de marzo nuestras vidas cambiaron por completo. Es decir, empezamos a presenciar balaceras en el área metropolitana, poco a poco vimos ver civiles caer, como ese fin de semana de marzo en que cobraron la vida de una mujer que iba con su esposo a un cumpleaños. Al día siguiente, los dos estudiantes del tecnológico que supuestamente confundieron con sicarios, y de quienes maquillaron los cuerpos, quitaron las credenciales. Y el domingo en el que se reconocieron que eran estudiantes del TEC y no sicarios, también una anciana en una parada de camión en el municipio de Santa Catarina cayó muerta. Fueron 4 civiles en 3 o 4 días, ¿no? Para mí fue un shock. O sea, fue un shock, y en mí despertó muchísimo enojo, realmente con la voluntad de hacer cosas con gente de la sociedad civil, ¿no? Y empezamos a contactarnos con varias personas. Ahora la cosa ha cambiado.
alguien introdujo la idea de que todos son culpables. Esto a mí me inquieta muchísimo, porque ahora no respetan ni género, ni edad, nada en absoluto. Están matando a familias completas. Y el propio ejército creo que está asumiendo este rol de arrasar, tierra arrasada. Ciudad Juárez, por ejemplo, el tipo de trabajo de campo que yo hago, no puedo hacerlo. No puedo. No. En Matamoros podría estarlo haciendo, pero en este momento me da miedo por los entrevistados, ¿no? Por los jóvenes que están como muy involucrados. Y para el sureste y sur y centro sí puedo, ¿no? Aunque en Zapotlanejo, que fue otra exploración que hice, porque dije, bueno, necesito buscar otras zonas maquiladoras por cómo está la cosa, no va a poder estar tanto en el norte como antes. Y lo que me encontré en Zapotlanejo fue pues casas como muy bonitas que yo pensaba que estaban relacionadas con la entrada de remesas, ¿no? Y el florecimiento de una industria medio textil que hay ahí, etcétera. Pues la gente me empezó a decir que no, que había lavado de dinero y que muchas pantallas eran justamente los talleres de textil. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces nos retiramos mejor de ahí hasta no saber bien qué pasaba, pero ya lo tenemos aquí, ¿no? Zapotlanejo a menos de una hora. Yo trabajo en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y pues como tú sabes es una de las zonas de mayor incidencia de la violencia y del narcotráfico y donde las tasas de homicidios son las más altas del país, de las más altas del país. Primero era la Sierra Tarahumara, ahora ya es todo el estado de Chihuahua. Entonces, ¿qué situaciones difíciles nos ha tocado? Pues tan difíciles como que hay sitios que donde uno iba hace 20 años y ahora no se puede ir. Y desde luego violencia generada por la producción de marihuana es bastante antigua, ya no sé, quizá a los años 50, 60 ya hay bastantes antecedentes al respecto. Pero yo creo que sí es notable el cambio y la intensidad, ¿no?, del número de los incidentes violentos y de las muertes por violencia, sí ha crecido de una manera espectacular. No tengo ahora muy bien fresca la información, pero desde luego cuando Fox fue presidente ya se empezaban a hacer más evidentes esos problemas y con Felipe Calderón fue absolutamente evidente, ¿no? Al menos en Chiapas no hemos sentido la violencia que ahora se ha desatado con la guerra contra el narcotráfico. Probablemente sea porque ahí hay pues, hegemonía de un grupo y no hay conflictos entre grupos. Pienso que podría ser eso, ¿no? Hay retenes de repente, hay, ¿cómo le dicen?, operativos que van a apresar a alguien. Y bueno, en las entradas de las ciudades, de los poblados, ponen retenes, van a hacer la aprehensión y después de un par de horas todo vuelve a la normalidad. No parece que haya generado mayores problemas, vamos, ¿no? Solo eventuales, pero no quiere decir que no sean graves y de cuidado, ¿no? Sí, más hacia Tabasco o incluso la frontera con Guatemala sí ha habido algunas grescas, balaceras. Por fortuna, bueno, a los antropólogos no nos ha tocado estar en ese escenario, ¿no? En Apatzingán, cuando fue la muerte del líder de la familia, nunca se dijo cómo, o se dijo poco. Pues realmente fue un helicóptero Apache el que desde el aire abrió fuego a una fiesta una pelea de gallos.
En Michoacán es muy común, todo el mundo lo sabe, que en las fiestas conviven narcotráfico con gente inocente. Desde la perspectiva presidencial somos cómplices, o sea, seríamos cómplices por no denunciar. Pero resulta que esa complicidad también tiene que ver con poder que tienen los narcos, con cooptaciones, con préstamos. No es tan fácil para la gente hacer eso, y todavía más se les olvida que son también mexicanos. Estamos, yo creo, en el principio quizás de una guerra civil, porque el hecho de que sean mexicanos significa que están conviviendo con el resto de la población. Pues por eso que estábamos enterados de los códigos de honor. Sabíamos que se iban a matar entre ellos, no afectaban a más, pero ahora ya las cosas ya cambiaron, ya no hay código de honor. Ahora se trata de matar y matar hasta no dejar rastro de nada. Y esto es terrible porque en Michoacán la mayor parte de las quejas que se han presentado en la Comisión de Derechos Humanos no están dirigidas contra la familia, lo cual, por supuesto, desde esta óptica de que todos somos cómplices, es complicidad. Pero desde la óptica de los derechos humanos hay más de 100 y pico de quejas en contra de la pacificación del ejército, de la violencia que se está empleando, torturas, saqueos, botines de guerra, y eso lo hace el personal militar. Y yo creo que si sigue esta vorágine, las cosas se van a volver peores. O sea, si uno fomenta la violencia, lo que pudiera ser negociado de manera pacífica podría tener otros resultados. Yo como madre de familia, yo soy madre de un hijo de 6 años, me ha tocado, por ejemplo, cruzar un narcobloqueo de noche con mi hijo, tener que pasar al lado de un grupo de 10 hombres armados hasta los dientes, sin siglas. Yo ni siquiera sabía ni quiénes eran, y pensando en un momento, aquí se desata una balacera y nosotros, a nadie le va a importar. Mi hijo en su escuela, por ejemplo, lo han entrenado por si se desata una balacera, en cómo reaccionar. Los niños al sonido de una chíchara saben que se tienen que tirar pecho tierra. Y desafortunadamente sucedió, y entonces un día mi hijo y sus compañeros y todos los niños de la escuela tuvieron que tirarse al piso. Eso para una madre de familia es algo muy difícil de asimilar. Provoca un sentimiento de impotencia, injusticia, desamparo, enojo bastante grande. También porque uno se siente con la incapacidad de explicar a su hijo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si yo no entiendo, ¿no? esta situación, ¿cómo le voy a poder explicar a él, ¿no? Yo la única respuesta que encontré, lo que le he podido transmitir de alguna manera, ha sido de acudir a unos eventos públicos de repudio, ¿no? A las cosas que suceden, y llevármelo. Digamos que yo uno de los cambios que noto es en cuanto a la capacidad del Estado para controlar la violencia, ¿no? Los años 40, 50, cuando el sistema político mexicano vive su esplendor, desde luego había violencia, y violencia sindical, violencia caciquil, pero hasta donde yo puedo entender era una forma de violencia más controlada, de alguna manera permitida o tolerada por el Estado, pero a niveles regionales había alianzas, y era un Estado social más preocupado por los derechos, ¿no? sociales
no democráticos, pero sí sociales de la gente en general. La diferencia que yo encuentro ahora es que el Estado no tiene un monopolio de la violencia, aunque fuera ilegítima. No es porque se trate de legalizar la droga, sino que se trata de evitar la violencia. Después vemos qué hacemos con la droga. Creo que son dos cosas que habría que resolver de manera distinta y que en este momento están mezcladas. Y no hay manera, no veo inteligencia en ningún lado. Tal parece que todos quieren destruirse y a largo plazo, insisto, no sé dónde nos va a llevar la vorágine, ¿no? Estamos viendo Libia, ¿no? Están a punto de desembarcar. Ya comenzaron a hablar en los cables de Wikileaks de que México es un estado fallido, ¿no? El siguiente paso, como en Irak, es invadir. Mucha gente cree que esto no es posible, pero las invasiones han sido varias, ¿no? No ha sido una. No fue en 1847, hubo muchísimas más. Estamos frente a una violencia de grupos organizados que algunos autores han llamado como estado paralelo, y al parecer sí tiene muchos elementos de un estado paralelo, porque en estas zonas hay al parecer un apoyo social muy significativo de la gente común y corriente a los grupos organizados, entre otras cosas porque pues el narcotráfico y bueno, el cultivo de marihuana y otros estupefacientes pues es un negocio que les permite vivir a muchas familias, y también los grupos organizados están ofreciendo ciertas áreas de protección que el Estado debería estar cubriendo y no cubre. Pues uno tiene que ser muy precavido, por principio. Es evidente que hay un instinto de sobrevivencia y uno procura evitar estar en el momento inadecuado, a la hora inadecuada, etc. Pero no siempre es fácil hacer eso. A veces no sabe uno cuándo va a ocurrir. Sin embargo, la precaución siempre es permanente. Yo creo que tiene uno que estar muy al tanto. Y también el trabajo de campo tiene que hacerse directamente con personas conocidas. Es decir, a lo que me refiero es a esto. Si yo voy ahorita a Tanaco, llego directamente con una familia que yo ya conozco. Igual tengo que hacer en cualquier otro lugar. Yo eso sí he cambiado mi estrategia. Yo antes, por ejemplo, la Sierra de Chihuahua y eso, pues iba, pues a veces con algún compañero y eso. Ahora trabajo más, por ejemplo, con jóvenes indígenas. Escuchar lo que dice la gente sobre los riesgos que hay de ir a un sitio o a otro, y la gente a veces le dice a uno, sabes que mira, aquí no vengas ya, ¿sí? Aquí no vengas porque ya empezó la gente a comprar armas, ya la gente empezó a estar en el narcomenudeo, etcétera, y ya la gente se armó. Entonces aquí si vienes a una fiesta como venías antes, yo no respondo lo que te pueda pasar, entonces mejor no vengas. A tal sitio sí puedes ir, a tal sitio no. En el caso concreto del chavo que fue levantado en Paracho y sobre el que empezamos a discutir varios, en este caso, como ya tenía preparado su proyecto de investigación y tenía ya muy corto tiempo para terminarlo, pues se le sugirieron algunas estrategias, digamos, de análisis que tienen que ver más con lo estadístico y lo cuantitativo que lo cualitativo, ¿no? Fotografías aéreas. No sé exactamente en qué va a terminar su trabajo, pero sí se le pidió que por el momento no realizara trabajo a campo. Ahí también en parte porque su tema se volvió muy peligroso. Él estaba tratando de estudiar cosas de formas de propiedad y límites territoriales entre comunidades, y es un tema que en este momento es muy peligroso estudiar. Muchos de los muertos que ha habido son por cruzar un crucero indebido. Entonces, yo creo que debería de haber un contacto más estrecho con instituciones de seguridad para
defender nuestro estatus como investigadores. Si por principio no se defiende eso, no se puede defender gran cosa. Profesionalmente podemos cacarear mucho, pero francamente mientras las instituciones no hagan algo, no va a pasar nada, ¿no? O sea, se necesita una actitud mucho más defensiva frente a esto, ¿no? Frente a los intereses de los investigadores y los intereses de las ciencias sociales, ¿no? Que yo creo que no somos los únicos que estamos en situaciones así, ¿no? Otra de las estudiantes que ha estado indirectamente involucrada en esto, la chica que está estudiando en Cherán, ella hace una reflexión bastante interesante. A mí dice, yo finalmente conozco a la gente, no quiero cambiar de tema, con un cierto temor voy a retomar mi trabajo de campo, pero no lo voy a abandonar. Lo que sí me preocupa es hasta dónde el contexto de la violencia va a afectar lo que los informantes están dispuestos a decirme, ¿no? Lo cual es absolutamente cierto. Es muy probable que en ese contexto va a tener que ser mucho más cuidadosa, no solo en la manera de preguntar y de trabajar para la recolección de los datos, sino también, me imagino, a la hora ya de estar escribiendo los resultados de su investigación. Va a tener que hacer un esfuerzo adicional en el sentido de preguntarse cuánto de la información que tiene estuvo sesgada de alguna otra manera por la situación de la violencia. Entonces, otra antropología que trate de ser menos casuística, menos puntualista y que vea la sociedad más en términos más globales, que analice los procesos que se han dado en los últimos años. Entonces, a lo mejor el trabajo de campo hay que concebirlo de otra manera. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, bueno, ver cómo se construyeron modelos de desarrollo de ciertas regiones, qué impacto, por ejemplo, si te fijas en la geografía de la violencia, coincide con la geografía de la globalización, o sea, donde más impacto tuvo, no sé, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, la economía orientada hacia afuera, es donde más violencia ha habido. ¿Qué ha pasado con las redes sociales, con las redes familiares, con las estructuras clásicas de las unidades domésticas? Se han desmoronado, etcétera. Yo creo que por ahí va el asunto, no tanto en meterte o no meterte, digamos, en medio digamos, de la balacera, ¿sí? Otra cosa que aprendí de los arqueólogos, uno de ellos que estuvo en la zona tepehuana, me dice, bueno, pues de casualidad venía yo con unos ingenieros de la CFE y llegamos en la noche a un poblado tepehuano. Y resulta que había un cargamento gigantesco, movimiento económico de mercancía, pero la mercancía era marihuana y otras drogas. Y lo único que nos dijeron los tepehuanos armados fue, ni se les ocurra ni sacar libretitas, ni tomar fotografías, ni entrevistar a nadie. Ahora, ¿qué le dejaron entonces a estos colegas? Le dejaron la capacidad de observación, que no es poco decir. Hay algunos antropólogos que están planteando, incluso para contextos pacíficos, pero difíciles de trabajar, como las corporaciones y organizaciones partidarias y de este tipo, que nos resignemos a escuchar a la gente, no a entrevistarla, no a grabarla, no a fotografiarla, sino simplemente a escucharla. Y yo creo que es una vieja técnica de la antropología, que simplemente ya ahora le perdimos cariño, le perdimos práctica. Lo que realmente resultó ser eran biografías de violencia de los sujetos, desde que nacen, en la escuela, en el barrio, por sus padres, era así toda una secuela, ¿no? El encadenamiento de la violencia. Entonces no me quedó más que retomar eso y empezar a reformular qué es lo que había pasado en estos años y ver qué pasaba, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, estoy articulando mis diarios de campo con lo que vi y lo que pasaba en esos momentos y qué pasó, ¿no? Esa es una forma. Los antropólogos somos muy individualistas.
En gran medida creo que por la manera como nos entrenaron, por un lado, y por el otro lado, porque los premios son personales. Entonces, pues bueno, cultivamos nuestro propio engrandecimiento. Esto puede sonar muy egoísta y a lo mejor lo es, pero así es, esos son los hechos. Entonces yo lo que estoy proponiendo es que hagamos un esfuerzo por superar eso, que seamos más cooperativos entre nosotros y que, sobre todo en las zonas donde hay conflictos, que ya son varias y creo que van a aparecer otras nuevas, como el triángulo este de Sinaloa, Durango y Chihuahua, del sur de Chihuahua, que deberíamos de trabajar en equipo estas regiones, volver al trabajo en equipo. Esto es una antigua tradición que se remonta a Gamio en los años 20 y de que no la hemos continuado. Es curioso porque todo el mundo habla de antropología regional, pero nadie habla del trabajo en equipo para hacer antropología regional, cosa que deberíamos de replantear. Sí, porque yo ahora me preguntaba, ¿qué es hacer ciencia social en un país en el que está casi en una guerra como tan complicada que no entendemos, que estamos formando antropólogos, ¿no? que están saliendo a campo y que los estamos regresando por cuestiones de seguridad y que les estamos pidiendo, ¿cuál es tu pregunta antropológica? Y entonces yo fui claramente con mi pregunta antropológica, con mis relaciones, con el ejercicio del rapport, todo lo seguí. ¿Y con qué me encontré? Con un país que yo no conocía, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos gente? ¿Cuál es nuestra pregunta antropológica ahorita? ¿Qué son las ciencias sociales y cuáles deben de ser sus posicionamientos, ¿no? Muchas cosas a mí me han movido, ¿no? Y con qué grupo trabajar y con cuál no trabajar, ¿no? Entonces, ahora yo siento que más que nunca la interdisciplina es necesaria, tener medios visuales de registro, que las voces estas de la gente, pues no dejemos que se pierdan porque es lo único que queda, ¿no? La voz. También lo que ha sucedido es que hemos estado presenciando como nuevos fenómenos, ¿no? A los que obviamente no nos esperábamos, como son los fenómenos de éxodo y exilio, que son bastante importantes hoy en día en el noreste de México, tanto internos a la región. Todo el mundo supo del caso de Ciudad Miguel, ¿no? Con la gente que huyó a Miguel Alemán, pero también hay fenómenos muy importantes de éxodo. Los más, digamos, reportados por la prensa son los de los empresarios, ¿no? Que se van a radicar a Texas y siguen manejando sus empresas en Monterrey mientras tienen las familias en Texas. Pero también tiene que haber muchísima gente que huyó de la violencia tan tremenda, por ejemplo, en Tamaulipas, y que se ha ido a vivir sea en ciudades fronterizas del sur de Texas o a ciudades como Houston, ¿no? Entonces, estos también son nuevos fenómenos o nuevos objetos, ¿no? Digamos, de investigación, ¿no? Que estamos empezando a registrar. Entonces, quizás para estudiar eso no necesitamos ir al campo de la batalla, ¿no? Yo he trabajado en cárceles como antropólogo, he hecho trabajo de campo en cárceles. Ahorita no se puede trabajar en las cárceles porque la situación es muy complicada, te expones a cualquier tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si se pudiera trabajar con expedientes que nos permitieran saber, bueno, de quién estamos hablando cuando hablamos de delincuentes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en términos de la familia, como te digo, de las redes sociales? ¿Qué papel han dejado de jugar digamos, las instituciones educativas? ¿Sí? ¿Qué problemas enfrentan los jóvenes? Porque esta es una guerra que tiene como principal objetivo los jóvenes, ¿no? Ellos son las víctimas y al mismo tiempo digamos también los actores principales de esta guerra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Pero la pregunta que un antropólogo creo yo que se debe hacer es a un nivel mucho más profundo. ¿Cómo se explica que un chavo de 16 años de una colonia media o de una colonia popular que tenía trabajo en una maquiladora de Chihuahua o de Juárez decida mejor dejar eso y meterse a trabajar como sicario? Porque que un antropólogo, por alguna razón política, digamos, asuma una identificación
no sé, con un grupo guerrillero, con un grupo militar, lo entiendo. Y que desde ahí pueda construir una antropología, lo entiendo. Pero en este mundo donde estamos nosotros de violencia generalizada, no veo qué partido se pueda tomar. Y el partido que tomes no tiene regreso. O sea, la opción que tomes no tiene regreso. Entonces, si tú te metes en ese mundo, no sales. Nunca vas a salir. Digo, salvo en una fosa común o en algún sitio por ahí perdido, ¿no? Entonces, yo, si te quieres que te diga mi opinión, es primero la vida. ¿Sí? Primero la vida. Entonces, yo sí creo que los antropólogos ahora más que nunca tenemos que plantear un discurso sobre la defensa de la vida, porque me parece que es algo que está por encima antes y es mucho más importante que la defensa de la profesión, ¿no? Entonces, yo diría que, bueno, donde veamos condiciones donde no se puede hacer trabajo de campo, ni modo, man. No se puede hacer y punto, man.